Hola Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya vais apareciendo por aquí, me estaban chivando que os estaban avisando con B de bonita. Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra mucho verte. Qué bueno tenerte por aquí. Bueno, pues como mi intención es dejar este directo grabado, voy a empezar ya porque es algo que, bueno, me tiene como no preocupada, pero es algo que quería quitarme, que quería hacer como para soltar esta parte y no quiero retrasarlo más. Entonces, ¿de qué os voy a hablar hoy? Pues hoy os voy a hablar básicamente de cómo una cagada puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje si tú quieres que esto sea así. Y os cuento un poco, os voy a poner un poco en contexto. En esta ocasión, lo que a mí me ha ayudado a ver que tenía algo que aprender ha sido esta tercera edición de Gaia. Buenas a todas las que estáis uniéndoos por ahí. Entonces, ¿qué me ha enseñado a mí esta tercera edición de Gaia? De la que, por cierto, todavía están los, los, eh, las plazas abiertas, pero yo sé que no se van a llenar, ¿no? Y entonces es este hecho en concreto el que a mí me ha permitido extraer, por decirlo de alguna forma, un aprendizaje. Hola Belén, hola Andrea. Más o menos llevo como 3 semanas promoviendo muy activamente y muy agresivamente algo que no es propio de mí, o que no es, mejor dicho, que no es propio de mí en este momento de mi vida, ¿no? La tercera edición de Gaia. Entonces, las plazas que yo tenía vendidas estaban vendidas antes de lanzar esta tercera edición. Entonces yo estaba poniendo mucho interés, mucho empeño, mucho esfuerzo en promoverlas y decía, jolín, ¿cómo puede ser posible que no se estén vendiendo, ¿no? Porque no es una cuestión de que el servicio sea malo, no funcione, no ayude, ¿no? Porque tengo el feedback de más de 10 mujeres que me dicen que todo lo contrario, que les ha ayudado un montón, ¿no? Entonces yo estaba sintiéndome como mal, ¿no? Yo estaba percibiendo que en mi interior se estaban removiendo cosas, ¿no? Y aunque no quería mirar, al final he tenido que mirar, ¿no? Es como, ¿qué está pasando aquí para que esto no funcione? Es como, ¿qué mensaje me está mandando la vida para que esto no funcione, ¿no? Entonces, por poneros un poco en contexto, además las personas que se han apuntado a esta tercera edición, perdón, ya saben de qué va la vaina, ya me he puesto en contacto con ellas, ya hemos estado hablando, quiero decir que no voy a contar nada que ellas no sepan y me parece que es lo que corresponde, que ellas sepan esto antes que las demás. Entonces, por no desviarme mucho, como os decía, yo me estaba sintiendo que algo dentro de mí no estaba funcionando correctamente y que ese hecho, ¿no? Que era la promoción de la tercera edición de Gaia, no estuviera saliendo, me estaba dando pistas, me estaba indicando de que hay algo que yo tenía que revisar o hay algo yo que tenía que aprender. Este fin de semana lo he visto claro. Este fin de semana me he desconectado digitalmente, he dejado de ver los referentes, muchos de los referentes a los que estaba siguiendo, he hecho una limpieza y me he quedado con lo esencial incluso de mí misma. Entonces me he dado cuenta que hay un hecho muy personal que me vais a permitir que no comparta, básicamente porque en esta vida no sabes y en estos medios no sabes quién hay al otro lado y no sabes cómo puedo utilizar esta información. Entonces yo, por mi situación, tengo que ser o quiero ser una persona, como os digo, inteligente y precavida. Por lo tanto, hay un hecho que es muy personal y que no puedo compartir con vosotras, pero digamos que ese hecho desencadenó en mí miedo a no poderme sostener económicamente con este proyecto. ¿Qué diréis? Bueno, pues si no te puedes sostener económicamente con este proyecto, vuelves a trabajar, etcétera, etcétera. Sí, correcto, yo vuelvo a trabajar y mientras tenga 2 manos y salud, sé que no me va a faltar trabajo porque, como dice Mariam, soy una tía espabilada y porque afortunadamente confío en que si hay un puesto de trabajo para mí, lo encontraré. Pero no iban por aquí los tiros. Los tiros eran que esa sensación, esa falta de sensación de seguridad económica me activó mucho, me conectó mucho con el miedo. Y en este caso, como estamos viviendo la situación que todos conocemos y que parece mucho más difícil
tener una estabilidad económica independientemente de emprendas o no emprendas, pues como que esta situación se agravaba, ¿vale? La bola de nieve se estaba haciendo cada vez más grande. Entonces, como os decía, esta situación personal me conectó con una sensación de falta de seguridad económica, con un miedo a una falta de seguridad económica para sostenerme económicamente y para sostener a mi familia, ¿vale? Para que vayáis atando cabos. Entonces, me conecté con la escasez. Y desde la escasez, como dice el gran doctor Mario Alonso Puig, está regida por el miedo y entonces nos ponemos en un lugar inauténtico, incoherente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me he conectado con la escasez, me he conectado con ese miedo y entonces he tenido comportamientos que me han desconectado de mi propósito, ¿vale? Yo sé que no estoy siguiendo un hilo conductor fácil de seguir, ¿vale? Pero es que no es sencillo de explicar esto que os estoy contando. Me dicen por aquí que como me entienden, gracias Esther. Entonces, la escasez, el miedo me conectó con la escasez y la escasez con una necesidad de vender para sobrevivir, ¿vale? Esta sensación yo ya la he tenido, yo ya he tenido que vender a cualquier precio para llegar a unos objetivos. Entonces, eso era con lo que yo estaba conectando, ¿no? Estaba conectando con ese momento que yo no quería en mi vida y por el que, entre otras cosas, yo decidí emprender, ¿vale? No quería ser esclava de eso y en cierta manera estaba siendo esclava de esta edición de Gaia, ¿vale? Gracias, me vais diciendo que me entendéis, muchísimas gracias. ¿Por qué os cuento esto? ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto? ¿He sentido vergüenza? Sí. ¿He sentido culpa? También. ¿Me he perdonado? También. Creo que equivocarse es humano, creo que cuando uno se equivoca tiene una gran oportunidad para mejorar y creo que desde la humildad y la honestidad me parecía lógico y coherente poderlo compartir con vosotras, pues si os servía, porque estamos en un momento de muchísima incertidumbre y esa incertidumbre, por muy trabajada que estés, por muchas herramientas que tengas, ese miedo, ¿vale? Se cuela por cualquier lugar. Entonces, si no estás muy atenta, si no estás acostumbrado a escucharte, si no estás acostumbrado a trabajarte, si no estás acostumbrado a hacer caso a esa intuición tuya, es muy fácil perder el foco. Entonces, en este camino del que yo os estaba hablando, al desconectarme de mi propósito, me había desconectado de mis valores, me había desconectado de mi autenticidad, me había desconectado de mi coherencia. Entiendo que hasta cierto punto se había podido ver afectada mi credibilidad y mi confianza. Y esto, precisamente, reconocer esto, pues no es fácil y no es plato de buen gusto. ¿Que me ha dolido? Sí. Pero no me voy a quedar ahí, no me voy a quedar ahí ni me voy a esconder en mi cueva a decir, oh, no vuelvo a salir en un stories o oh, no van a volver a confiar en mí. No, o sea, simplemente te equivocas, analizas de dónde viene el origen de esa equivocación y aprendes. Y esto es lo que yo quería compartir con vosotras un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque he vendido, aparte de... Yo llevo 10 años vendiendo, ¿vale? Entonces... no tengo dificultad para vender, sobre todo si estoy conectado con que aquello que estoy vendiendo realmente está ofreciendo una solución a la persona que tengo al otro lado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? En este momento de escasez, en este momento de dudar hasta de mi sombra, en este momento de necesito que esta tercera edición salga adelante porque a mí me va a confirmar, me va a validar que esto que yo estoy aportando tiene su razón de ser, que es necesario, que puedo vivir de esto, que no voy a tener que ser esclava de un trabajo por cuenta ajena, porque yo ya me pongo en un trabajo por cuenta ajena que no me gusta y tal y cual, ¿no? Ya cuando conectamos desde la escasez lo hacemos como solo hay una única opción y siempre es negativa. Entonces, me he inspirado, me he querido modelar referentes que yo pensaba que estaban teniendo o que realmente están teniendo mucho éxito, pero que su forma de vender, ¿vale?, no está alineada con mi forma de vender, no está alineada con mi forma de ser. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al intentar modelar ese patrón, que no tiene nada que ver conmigo, que no tiene nada que ver con mi esencia, que no tiene nada que ver con mis valores, pues se ha notado. O sea, se ha notado y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? Y me lo digo a mí misma, es que el primer mensaje me lo mando a mí misma, en plan, Lourdes, no pasa nada, errar es humano. Ahora es que vas a hacer de provecho con esto, ¿no? Mira, por aquí me dicen, errar es humano, el que no tiene miedos y errores es que no está haciendo nada. Y si te entiendo perfectamente, porque todos pasamos por esta etapa.
Claro, o sea, todos pasamos por esta etapa y un poco es a lo que yo quiero ir también hoy por aquí, ¿no? Comparto esto por lo que os decía antes, porque estamos en un momento de mucha incertidumbre. Hasta el más trabajado puede tener la sensación de que se le tambalean los cimientos, o a lo mejor no, pues oye, enhorabuena. Yo no tengo esa suerte, yo tengo la necesidad de seguir trabajándome, de seguir indagando en mí misma y de seguir buscando mis propias respuestas, ¿no? Y no descarto en algún momento pedir ayuda porque es legítimo, porque es normal y porque es natural. Pero hay muchas personas que se pueden estar encontrando en la tesitura que no saben cómo gestionar este miedo, no saben cómo gestionar esta incertidumbre. Entonces, desde la escasez, desde la sensación y la necesidad de supervivencia, que es un poco lo que yo os estaba contando al principio, ¿no? Que yo me conecté con la necesidad de sobrevivir, de supervivencia. El miedo activó mi necesidad de sobrevivir, de supervivencia. Y desde ahí, ya me ha pasado otras veces, uno es capaz de hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir, aunque sea traicionar sus principios y sus valores. Y esto es así. A mí me ha pasado, yo lo he vivido. Y perdonarme eso me costó mucho. Y he pagado un coste muy elevado por ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, ahora que lo reconozco antes, me puedo ahorrar sufrimiento y puedo actuar en un periodo más corto de tiempo. Me permite conocerme, volver a centrarme, volver a tener foco, volver a ser analítica con aquello que consumo, con aquello que compro, con aquello que quiero comunicar, con desde dónde lo quiero comunicar y desde dónde lo quiero hacer. Y tener mi propósito súper claro y volver a conectar con eso me ha ayudado muchísimo. Entonces estoy viendo, porque además es que me están llegando casos en los que precisamente está pasando un poco esta situación, que no saben cómo gestionar la incertidumbre, no saben cómo gestionar el cambio, no creen tener recursos suficientes y entonces están imitando y están modelando a otras personas que parece o comentan o dicen o puede ser verdad que estén teniendo mucho éxito, pero no se plantean cuál es el precio de seguir ese patrón en su caso, ¿no? ¿Cuál es ese precio que tienen que pagar para conseguir supuestamente el mismo éxito que están consiguiendo esas personas? Entonces, creía que de alguna manera compartirlo con vosotras, pues a mí me ayudaba a estar más en paz conmigo misma y por si os puede servir de alguna manera a las que estáis ahí al otro lado. Entonces, decirme un poco cómo resonáis con esto, os ha pasado, no, os lo habéis planteado de esta manera, preferís no decir nada, porque sí que he visto por ahí algunos comentarios que me decían, sí, a mí me ha pasado, que tener miedo es natural, tener miedo es normal, claro que sí, que tener miedo es normal y que tener miedo es completamente natural. Gracias, si a ti te ayuda, pues al final ese es mi propósito, ¿no? Porque ¿yo para qué estoy aquí? Al final, esta es una pregunta que me he hecho muchísimo este fin de semana. ¿Yo para qué estoy aquí? Yo estoy aquí, mi propósito es ayudar a que mujeres como las que estáis ahí, como yo, nos pongamos en valor, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a soltar ese látigo y aprendamos a ocupar el lugar que nos corresponde. Desde la autenticidad, desde la coherencia, desde la empatía, ¿no? Desde eso que yo defiendo de sororidad real. Y claro, yo me estaba viendo que estaba echándome piedras contra mi propio tejado. Bueno, pues lejos de castigarme y lejos de culparme y lejos de decir, oh Lourdes, qué mal lo has hecho, pues bueno, ¿qué puedes aprender de esto? Y si ese aprendizaje le puede servir a otra persona, pues muchísimo mejor. Palabras a lo que me está pasando. Contadme un poco si queréis cómo os estáis sintiendo, qué necesitáis, porque ahora os voy a comunicar la segunda parte de este directo. Sí, definitivamente es normal, el miedo es el peor enemigo, correcto. El miedo es el peor enemigo del talento y de la vida en general. Pero una cosa os voy a decir, el miedo es necesario. O sea, nosotras necesitamos sentir miedo para estar alerta y para saber que hay un peligro. Otra cosa es cómo lo gestionamos y si nos paraliza o no nos paraliza, ¿no? Esto ya es otro tema. Pero el miedo es una emoción necesaria. Si pretendemos vivir sin miedo, no lo vamos a conseguir. La idea va un poco por aprender a gestionar ese miedo. Sobre todo sola y con hijos pasa muchísimo. Sí, correcto. Sola, con hijos, pasa muchísimo. Veo que me estáis entendiendo, veo que sabéis un poco por dónde van las cosas.
Os lo agradezco muchísimo el feedback, os agradezco muchísimo que estéis aquí compartiendo conmigo vuestro tiempo y que me estéis dando este espacio para que yo pueda decir y explicar cómo me estoy sintiendo, ¿no? Yo no te he notado ningún cambio, siempre tan generosa y aportando. Sí, me lo notaba yo, si ya no es porque nadie me haya podido decir nada, ¿no? Sino porque yo me lo estaba notando. Y era algo que no estaba conectado conmigo, me estaba alejando muchísimo de eso de esa imagen que yo quiero proyectar porque es la que yo soy. No, yo no me invento una imagen, no quiero parecer perfectita, no, yo soy como soy. Y ese es uno de mis valores fundamentales, ¿no? El mostrarme tal y como soy. No tiene ningún sentido para mí que yo me muestre aquí de una manera que luego me veáis en una sesión o me veáis por la calle y digáis, pues no, es que no se parecen nada a lo que se muestra por ahí, no van por ahí los tiros, ¿no? Pero sí me parece interesante que en este momento hagamos acopio de todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición y todos los recursos internos y externos que tengamos disponibles para poder gestionar esta incertidumbre y este miedo desde un lugar que nos conecte con nuestra esencia y no desde el miedo. Porque probablemente desde el miedo perdemos el foco, perdemos la claridad y terminamos haciendo cosas con las que no estamos alineadas. Y si eso pasa, que no nos juzguemos, que no nos critiquemos, que no seamos tan duras con nosotras mismas. Y es una invitación a ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo yo restablecer este equilibrio, ¿no? Y era un poco lo que yo quería hacer, era un poco por lo que yo quería mostrarme tan vulnerable y mostrar que esta soy yo, que también me equivoco, aprendo de mis errores, que no soy perfecta y hace mucho tiempo que dejé de buscar ser perfecta y que pongamos un poco más de atención a esas señales internas que nos están indicando si vamos en la dirección que queremos ir o no. Esto por un lado. Y por otra parte, quería comentaros que como es muy probable que esta tercera edición de Gaia no salga, no haya grupo suficiente para poder poner en marcha esta edición, yo no voy a cejar en mi empeño ni en mi intento. Yo en el 2021 volveré a lanzar un programa grupal, no sé si será exactamente igual a este, será distinto. Lo que sí que tengo claro es que me voy a tomar el tiempo que necesite para hacerlo conectada con mi propósito, con la ilusión, con mis valores, y si tardo más, tardaré más, y si tardo menos, tardaré menos. Esta no es la cuestión. Pero entonces, como os decía, como soy plenamente consciente de la situación que estamos viviendo, como soy plenamente consciente que hay muchas papeletas para que esta edición nos salga, y como tengo muy claro cuál es mi propósito, que es ayudaros a gestionar el momento por el que estéis pasando, con el único objetivo de que tengáis un mayor bienestar. Al final es que estéis mejor con vosotras mismas y podáis comunicar esto mismo. Entonces he decidido que esas horas que tenía bloqueadas para Gaia, para los jueves por la mañana para Gaia, las voy a poner a disposición Hola Alma, las voy a poner a disposición de cualquier persona que necesite un espacio para desahogarse, para desbloquearse, para poder hablar sin sentirse juzgada, para poder compartir, para poder preguntarme cualquier inquietud que tenga y yo pueda solucionarle y sienta que yo puedo aportarle. En un primer momento había pensado en hacerlo como más grupal, pero al final he decidido que lo voy a hacer de manera individual, ¿vale? Entonces, de aquí hasta Navidades, todos los martes por la mañana, los tengo más o menos pensado, ¿no? Porque son las horas que decía estaban dedicadas para Gaia. Si nos sale esta edición, ¿vale? El martes lo sabré y en el próximo directo del jueves os lo comunicaré. Si no sale esta edición, esas horas las voy a poner a vuestra disposición, ¿vale? Me pongo a vuestro servicio para que las utilicéis como buenamente queráis y necesitéis. Lo único que os voy a pedir es que si no estáis 100% comprometidas con esto, ¿vale? Con este espacio, que no reservéis vuestra hora y deis la oportunidad a alguien que realmente lo necesite para reservar ese espacio conmigo. Ya os lo anticipo, en ese espacio podemos hacer lo que queráis. Cualquier cosa que creáis que yo os puedo ayudar, bienvenida seráis. Si no os puedo ayudar, también os lo voy a decir. Entonces, la semana que viene os comentaré un poco si finalmente esto se hace o no se hace y cómo lo vamos a gestionar, pero lo que yo os ofrezco son estos espacios de 1 hora los martes, de aquí hasta Navidades,
para que las empleéis de la mejor manera posible y yo de esta manera pueda contribuir a, bueno, aportar mi granito de arena y si os puedo ayudar a que os desbloqueéis, a que os sintáis escuchadas, a que os sintáis, no sé, reconocidas, a que podamos hacer algo juntas que os ayude a dar un pasito adelante, pues que ahí lo vais a tener y ahí lo vais a poder reservar hasta diciembre, hasta la semana antes de Navidad. Yo no puedo, que lástima, dice mi madre. Bueno, mamá, nosotras tenemos otro tipo de conversaciones, ¿no? Pero no, ese se lo dejamos a las personas que lo puedan necesitar un poquito más, ¿vale? Y esto es todo lo que quería compartiros hoy. Ya os avisé que era un directo. La idea de estos directos es que sea cortita, pero bueno, tengo una sesión ahora a las 4 y yo necesito mi tiempo también para prepararme, para estar disponible para la otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, lo dicho, que muchas gracias por haber estado ahí, que muchas gracias por vuestras palabras, que espero que algo de lo que yo haya podido compartir con vosotras os ayude a hacer ese clic que a veces necesitamos para impulsarnos, para conectar, para entender, para ver con más claridad algunos temas, y que la semana que viene os confirmo si estos espacios finalmente van a estar disponibles, pero ya os digo yo que si la edición no sale, lo estarán y que no tendrán ningún coste y que me pongo a vuestro servicio para lo que necesitéis. Sí, Esther, puede ser ese momento para ese café. Claro que sí. Lo único que os digo que es 1 hora cada martes, 1 hora de 10 de la mañana a 11, entre 10 y 12, ¿vale? Entre 10 y 12, ese va a ser el espacio que yo tengo reservado para estas sesiones y probablemente lo haremos a través de Zoom y tal, pero si queréis el próximo jueves lo vamos a hablar porque ya los dos primeros jueves. Estoy diciendo todo el rato martes. No, perdón, no es martes, es jueves. Jueves, es que no sé por qué estoy pensando que hoy es martes. Va a ser los jueves, ¿vale? Entre las 10 y las 12 de la mañana, que es el espacio que yo tengo reservado para lo que es Gaia y lo que iba a ser Gaia. Será una sesión cada jueves por la mañana, las que nos dé tiempo de aquí hasta antes de Navidad. Y las 2 primeras ya están reservadas para las personas que ya estaban en el grupo de Gaia. Es lo que os decía, ya esto está hablado, esto ya lo he compartido con ellas. Me parecía que era lo oportuno y pertinente que ellas fueran las primeras. Y nada más, que muchas gracias por acompañarme, que habéis hecho que este mal trago, entre comillas, porque no es sencillo venir aquí a decir, hola, me he equivocado, y ya está, no pasa nada. Entonces me lo habéis puesto muy fácil, muchísimas gracias, y que como siempre me tenéis disponible al otro lado de la pantalla para lo que yo desde este lugar pueda ofreceros y pueda aportaros. Que estéis bien, que tengáis un feliz jueves y nos vemos próximamente por aquí, al otro lado de la pantalla. Un besazo.